Bueno, de nuevo por aquí, en nuestra entrevista del día de hoy, nos acompaña una tenarense destacadísima, una mujer comprometida, firme en sus convicciones, que nos premió vía la visión del doctor José Aníbal García de traerla a Tenares a ejercer en su pueblo en el año 2012, específicamente en el Centro Médico San Rafael. Ella es geriatra destacada y con Onaney Díaz estaremos conversando todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los adultos mayores. Vamos a hablar sobre las casas de acogida, sobre los asilos que tanto dan de qué hablar y sobre todo vamos a hablar de los adultos mayores. Buenos días, doctora. Buenos días, un placer, gracias por la invitación. De verdad me siento muy a gusto de venir a su programa y de informarle a la población sobre los adultos mayores. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos, doctora, de tenerle a usted en esta mañana, una doctora especialista en geriatría, pero que también es médico interna, quien ha estado brindando sus servicios aquí en nuestro municipio de Tenares desde el año 2012, ¿verdad, doctora? Desde el 2012. Así es, y como ha dicho Lincoln, la doctora Onaney Díaz es geriatra, especialista en geriatría. Y nosotros con esa pregunta, doctora, queremos iniciar. ¿Qué es la geriatría? La geriatría es una especialidad clínica, es una rama de la medicina interna que se encarga de todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. Estudiar las enfermedades del adulto mayor, rehabilitación del adulto mayor, ambiente familiar, engloba todo lo que tiene que ver con esa parte del adulto mayor. No nada más nos destacamos en el área orgánica, sino que también trabajamos toda la parte social y familiar. Es como el pediatra en los niños, que es el médico primario, el médico de base de los niños. Así está nuestra formación. Los geriatras nos enfocamos, nos formamos para manejar todo tipo de problemas que tengan que ver con la tercera edad. La tercera edad empieza a partir de los 60 años. Ya yo siempre digo y le digo a mis pacientes que no podemos ver el geriatra como el médico que maneja a los viejos. O sea, los viejos que están en una cama, encamados ahí, que ya nadie quiere ir a verlo, vamos a buscarla. No, nosotros tenemos la formación para dar una salud preventiva más que curativa. Entonces debemos acudir al geriatra como una manera preventiva desde que empieza la tercera edad, que como dije anteriormente empieza a partir de los 60 años. Muy bien. Doctora, entonces hablamos de la tercera edad a partir de los 60 años. De los 60 años. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando realmente necesitamos un geriatra? Bueno, buena pregunta. El paciente geriátrico engloba muchas cosas. Es un paciente. Yo le digo, doctora, porque hay personas de que 60 años que están normales. Que como si fueran de 25, sí. 30 o 40. ¿Qué Lincoln qué? ¿Qué? El paciente geriátrico engloba una serie de condiciones que lo identifican. Es un paciente que ya viene muchos dolores óseos, problemas con el patrón del sueño, un paciente que dice que no está orinando bien o lo contrario, que está orinando demasiado. Un paciente que tiene un deterioro cognitivo, doctora, a mí hace meses se me están olvidando las cosas, yo soy una persona muy activa, pero de repente yo pongo una llave aquí y no la encuentro, etcétera. Entonces son como las alertas rojas que nos da el semáforo para identificar que ya ese paciente debe ir a una consulta preventiva. No necesariamente, como dije, tiene que ser un paciente que tiene 90 años, que está encamado, que es hipertenso, que es diabético, que tiene úlceras, que está haciendo proceso infeccioso, no. Ese paciente ya lo enfocamos desde que inicia con una condición de las que ya le cité. Doctora, en días pasados estábamos en la casa comunitaria Dr. Manuel Tejada Florentino entregando un botiquín con medicamentos de parte de la Fundación San Rafael. Y usted
estaba, expresó unas palabras a los adultos mayores y me encontré muy raro que dentro de ese sector, dentro de las personas que estaban ahí, muchos no sabían lo que era un geriatra. No. Yo me encontré rarísimo eso. Entonces la doctora, recuerdo como ahora que le dijo, miren, yo soy el médico de ustedes. Así como el pediatra es el médico de los niños. Así es. Mucha gente me dice, ¿usted es fisiatra? Fisiatra. ¿Usted es pediatra? Es una cuestión de cultura. La geriatría es una especialidad que no es tan vieja y aparte no somos tanto en el país. Eso quiero preguntarle, doctora. No somos ¿por qué tanto, hay tan pocos geriatras es una en el población muy país? pequeña, incluso ahora es que estamos un poquito en aumento, habemos como 80 y pico de geriatras a nivel nacional, pero antes era una población muy pequeña y la mayoría están distribuidos entre Santiago y Santo Domingo. Entonces, no es que sea, a medida que se ha incrementado la necesidad, han incrementado las plazas, el proceso de formación. Por ejemplo, en el Cabral Ibáez, recuerdo cuando yo entré, abrieron 4 plazas, pero eran 3 plazas de geriatría. Ahí cuando entré abrieron 4. En el Vinicio Calventi, en Santo Domingo, hay 4 plazas también. O sea que a nivel nacional solamente hay 8 plazas de geriatría. Wow. Doctora, un cardiólogo se encarga de un adulto mayor para medir su presión Para medir y controlar el esa sistema parte. cardiovascular. Un diabetólogo trata a un adulto mayor. Ahora bien, el geriatra puede abarcarlo todo en un adulto mayor. Puede abarcar todo en el adulto mayor. Ahí está la diferencia entre el geriatra y el otro especialista. Un especialista. El geriatra está capacitado para manejar todas las necesidades del adulto mayor. Importante saber esto, doctora. Está capacitado, incluso el proceso de formación nuestra es multidisciplinario. Ahora, yo siempre digo, si yo tengo un paciente que tiene un infarto, yo debo Referirlo. tomar de la mano al cardiólogo, porque se supone que el cardiólogo se formó en esa parte nada más y debe tener más experiencia que yo en ese tipo de patología. Pero no necesariamente quiera decir que yo no pueda manejarlo. El geriatra está capacitado para manejarlo. Cualquier especialidad. Sí tiene que pedir, porque incluso por una condición legal, debe pedir la interconsulta, pero no necesariamente porque no sepa manejarlo. Doctora, ¿cómo detecta un geriatra un adulto mayor que está siendo sometido a violencia física, psicológica o verbal? Lo primero es la parte emocional. Es un paciente que nos llega a la consulta sin ninguna organicidad, o sea, el paciente no tiene antecedentes de ser hipertenso, de ser diabético, pero tu rostro, o sea, tu expresión te indica que el paciente tiene una condición emocional, que lo está afectando. Se oye muy feo que una persona le diga, mira, viejo el diablo. Sí, ¿Qué es eso? tú lo notas y a veces ni siquiera se atreven a expresártelo delante del familiar. Tú Por tienes temor. que, por temor. Uno se da cuenta por la experiencia, tú tienes a veces que hablar con ellos a solas Sí, y ahí uno identifica qué tipo de problema. Generalmente los familiares cuando son ese tipo de casos acuden con ellos al médico por una otra condición. Por ejemplo, yo lo traje porque él no quiere comer. Él tiene varios meses que no come, que nada le gusta, pero ¿qué pasa? ¿Tiene algún problema digestivo? No, él no tiene nada, pero él dice que no tiene hambre. Entonces ya es como una señal que nos alerta de que qué está pasando aquí. Y ahí encontramos el problema. Doctora, hay adultos mayores. ¿Qué solución le buscan ustedes a un adulto mayor que, por ejemplo, sus familiares le dicen a usted, doctora, ella no se quiere bañar, ella es que tiene 10 días para bañarse y le cogió odio al agua? Una mujer que se bañaba tanto o un hombre que se bañaba tanto, por ejemplo. Hay que usar estrategias con eso. Por ejemplo, yo le digo a los familiares, tienen que decirle que cuando uno no se baña, a la piel le pueden caer gusanos, porque hay insectos por ahí que se pueden poner en la piel y le pueden caer gusanos y entonces después se puede infectar y se puede morir.
qué sé yo, uno le busca la vuelta, pero siempre hay que tratar de sobrellevar esa parte de la mejor manera posible, sin que el paciente se dé cuenta que tú lo estás haciendo como por obligación, sino que es una necesidad que tú debes hacerlo, pero hacerle entender a ellos por qué tienes que hacerlo, sin que ellos sientan que tú lo estás presionando o que tú lo estás obligando. Los pacientes con deterioro cognitivo, esa parte es una de las cosas más frecuentes que nosotros vemos, porque son pacientes que tienen alteración de la memoria y ellos se dicen que sí, que ellos se bañaron. Sí, doctora, ya yo me bañé. Que no, mamá, que usted tiene 2 días que no se baña. Sí, yo me bañé. Que puso la cartera en un sitio. Sí, entonces esa parte hay que saberla manejar, porque si el familiar lo presiona, entonces ven al familiar con un stop. Sí. No quiero que tú vengas, no quiero que estés aquí conmigo, no quiero que me toques. Ahí viene la agresividad, los síntomas psicóticos, etcétera. Doctora, en esa misma pregunta de Lincoln, ¿por qué tantas personas cuando envejecen pierden su memoria? Eso es un tema. Eso es un tema. Sí, pero dentro de la misma pregunta que tú haces, Alzheimer. ¿Por qué tantos deterioros cognitivos son una patología? Y dentro de los deterioros están las demencias. Las demencias son muchas, no es nada más el Alzheimer. El Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente del adulto mayor. Más común, pero no necesariamente todos los pacientes con deterioro cognitivo, o sea, con alteración de la memoria, tienen Alzheimer. Por eso es bueno las evaluaciones, porque ahí uno identifica dónde estamos y qué estamos buscando. Doctora, algo me preocupa. Hay muchos adultos mayores que tienen pérdida de la memoria y que quizás los familiares o las personas que tienden a cuidarlo en ese momento entienden como que ellos están desvinculados de lo que es el mundo. Esas personas, aún teniendo pérdida de memoria, pueden sentir rechazo, pueden darse cuenta de algún maltrato que puedan darle a las personas que le cuidan. Claro que sí. Lo que pasa es yo que... le digo, doctora, porque he visto familiares que tienen pacientes con ese tipo de situaciones y quizás entienden que ellos no oyen, ni ven, ni entienden, ni sienten nada y son muy maltratados en ocasiones. Claro que sí. Eso se da con mucha frecuencia. El problema está en que el paciente, como tiene una alteración de la memoria, sobre todo de la memoria a corto plazo, no te va a expresar a ti qué es lo que se siente. O sea, una acción trae una reacción. No le va a decir al familiar, es por esto, por aquello, pero lo manifiesta con una conducta. O se pone agresivo, o se pone muy bajo, o por el contrario, se encama, o deja de comer, pero lo manifiesta con algo orgánico que el familiar generalmente nunca se da cuenta. Se da cuenta uno porque uno lo maneja y lo trata, pero el familiar eso le pasa desapercibido. Doctora, hay una diferencia, o que siempre las personas dicen, hay 2 extremos en la sociedad de la vida, que son la niñez y la adultez. ¿Qué tanto se parece un niño a un adulto mayor? Hay una similitud, con la diferencia de que el adulto mayor es adulto mayor y el niño es niño. Al niño uno lo corrige, al adulto mayor tú no puedes corregirlo como a un niño. Son extremos de la vida donde fragilidad, muchas condiciones orgánicas, pero entendemos que es un adulto mayor y que esto es un niño. Doctora, si yo tengo un adulto mayor a mi cuidado, ¿cuáles serían las pautas que yo debo utilizar para cuidar a un adulto mayor, que sea un familiar mío, alguien cercano a mí? Lo primero es que tienes que tomarte todos los días una dosis de 500 miligramos de paciencia. Sí. Eso es lo primero. Hay que tomarse 500 miligramos de paciencia 2 o 3 veces al día para poder manejar el adulto mayor. Adornado con mucho amor. Adornado con mucho amor, con mucha paciencia, para poder manejarlo. Es tú tener lo que decía Lincoln, como si fuera un niño, pero tú debes entender que no es un niño, que es un adulto mayor.
Doctora, ello hay un tema muy eh, significativo a la hora de la calidad de vida, de rompérsela o no a un adulto mayor. Eh, Hay familias que por cualquier motivo o circunstancia deciden, supuestamente muchos de ellos porque no tienen tiempo para dedicárselo a su papá o a su mamá. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, toman la decisión de llevarlo a un De asilo. asilarlos. ¿Qué significa para un adulto mayor desprenderlo de todo lo que fue su vida para depositarlo en un lugar que primera vez pisa y que va a vivir hasta el resto de sus vidas? Los asilos se clasifican en dos. Tenemos los asilos que son con dormidas, que son a los que yo entiendo que tú te refieres. Sí, es a eso. Donde yo ya no puedo con mamá, yo tengo mucho trabajo, soy su única hija, voy a llevarla al asilo. Yo voy a llevarla al asilo, la voy a depositar ahí y voy a ir a visitarla semanal o mensual. Wow. Eso tiene un significado emocional muy importante en el adulto mayor. Es una condición como no de aislamiento, pero sí de alejarlo, de independizarlo de sus raíces, de sus cosas. Hay familiares que sí se comprometen, que le dan seguimiento de manera continua, permanente, pero hay otros que lamentablemente no. Cuando yo estuve en mi proceso de formación, nosotros rotábamos por el asilo que está cerca del hospital José María Cabral Ibáez en Santiago, y nosotros nos dábamos cuenta en la población de pacientes que hay allí. Allá hay pacientes que los familiares nunca volvieron, que lamentablemente ellos Triste entendieron realidad, que las monjitas eran sus familiares. Habían otros que tenían familiares muy cercanos, le llevaban su comida a diario, los hijos, allá mismo al asilo. Otra población la visitaban de manera semanal y otros de manera mensual. Pero se nota la diferencia cuando tú dejas a un paciente allí y te vas y lo olvidas a cuando tú le estás dando un seguimiento más cercano. Están también las casas de la tercera edad, por ejemplo, aquí en Salcedo, que son y en Tenares sí, también. y en Tenares también, perdón. Esas son las casas donde yo le veo otro tenor a ese tipo de acogida, porque es como, ese le ofrece mejor calidad de vida al paciente. Sí. Porque el paciente lo ve como un lugar de entretenimiento, no como un lugar de aislamiento. Yo he sido testigo de las casas de aquí, la he visitado en varias ocasiones y se nota la diferencia porque el paciente va, juega dominó, juega baraja, aprende a tejer, o sea, se entretiene. Ve televisión. Lo ve como un entretenimiento a esta edad. ¿Se dan su chismecito también? Sí, se da. Es diferente. Yo, de hecho, es un proyecto eso es lo que me... Doctora, Dice me ha María motivado. Magdalena Genao, Payán. Ese Payán tiene que ser de la Romana. Gracias, doctora, por su valiosa información. Dice Ana Hernández, excelentes informaciones. Y pone una carita como llorando con relación al asilo. Al asilo. Sí. Mayra Roselina Gómez dice, excelente, doctora. Dios la continúa bendiciendo. Amén. Dice José Núñez, una banderita. Ana Hernández, Gregory Minaya, mi hermano, también está ahí. Ana Hernández dice, ay mi madre, Dios santo, un director haciendo lo contrario a lo que debía hacer. Eso con relación al director de inmigración. Y tenemos a Marisol Tejada, son muchas las personas que tenemos conectadas hoy en nuestra transmisión, sí. doctora, una vez María más. Osuna, bueno, muchas personas conectadas, dándole seguimiento también a este tema. María Magdalena, gracias, doctora, por su valiosa información. Sí, ya lo dijimos, sí. Así es. Doctora, un adulto mayor en un asilo, ¿eso le beneficia o le perjudica después de muchos años? Depende. Si el adulto mayor está en un ambiente familiar no favorable para él, yo entiendo que le beneficia. Porque
hemos visto pacientes que no tienen la mejor condición ni la mejor calidad de vida. Un paciente que viva solo en una casa donde no tenga las condiciones básicas para vivir, donde no tenga nadie que le dé seguimiento con la alimentación, con la medicación, es preferible que lo lleven al asilo. Porque en el asilo hay un programa especializado, es completo, ellos le dan asistencia en todos los sentidos, en la parte emocional, en la parte médica, en la parte nutricional. Es preferible que esté ahí cuando se trata de esa cara de la moneda. Ahora, si tenemos un paciente que tiene una calidad de vida distinta, yo pienso que es mejor que los hijos se sacrifiquen. Hay un video, doctora, que por muchos años nosotros hemos visto circular, un video de un anciano que llega a la casa de su hijo, pero el hijo le dice que no tiene espacio en Para su casa él. para él. Y un nieto del señor que llega a la casa del adulto mayor, su papá le dice que le busque una cobija para que su abuelo se quede en una enramada que hay en la parte de afuera. Cuando el niño llega con la cobija, con la corcha, el niño llega con la cobija cortada en dos. Su papá le pregunta, ¿por qué la cortaste en dos? Él le dijo, para cuando tú seas viejo y llegues a mi casa, yo pueda facilitarte esta otra mitad de la cobija como tú se lo has hecho al abuelo. Una buena reflexión. ¿Qué le merece? Una muy buena reflexión. Esa reflexión, doctora. Muy buena reflexión. No me hagas a mí lo que no te gusta que te haga a ti. Que se da mucho el caso. Que se da mucho el caso. Doctora, se da mucho el caso. El Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, CONAPE. que quería saber su parecer sobre el trabajo que está desempeñando esa institución. Yo encuentro que lo han hecho muy bien, sobre todo ahora con la nueva administración le están dando más seguimiento. Incluso en días pasados veía una entrevista con el doctor en el programa de Uchilora, donde fue algo breve, él hablaba de esto de las pensiones y eso, sobre los jubilados, pero se le está dando mucho seguimiento, sobre todo a la parte de maltrato. Ellos le están dando más seguimiento a eso. El consejo está más enfocado en todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. Se han hecho algunas negociaciones con el Ministerio de Salud Pública para mejorar algunas condiciones y yo encuentro que sí, que está funcionando. Yo entiendo que mejor no puede ser la designación del doctor. Porque el doctor es un adulto mayor, es un de adulto hecho. mayor, tiene como 80 años. Es un adulto mayor. Yo fui a su oficina y ese señor es una Biblia abierta, cuántos conocimientos, cuánto entrega. Una persona muy preparada. Lo único que me duele es que él no es geriatra. Sí. Debió estar dirigido por un geriatra, pero de todos modos él es una persona muy preparada. Muy preparada. Y es un adulto mayor. Sí, porque imagínate, el CONAPE dirigido por una doctora de 30 años. Exacto. Doctora, en el Ministerio Público se le da poco seguimiento al adulto mayor. Sí. Más sin embargo, en el sector privado es donde nosotros encontramos a nuestros geriatras. ¿Cree usted que el Estado dominicano debería empeñarse un poquito más en esa especialidad? Debería. Sí, de hecho, lo dije que se han hecho algunas negociaciones con el Ministerio de Salud Pública, el CONAPE, el Colegio Médico. Hay algunos temas ahí que están sobre la mesa porque hay que darle más seguimiento. Hay que dedicarse más a esa población que de hecho aquí, sobre todo en nuestra provincia, Hermanas Mirabal, es una de las provincias estadísticamente donde hay una población más grande de adulto mayor. Yo recuerdo cuando yo terminaba mi especialidad, yo no tenía no estaba definida si volver a Salcedo o quedarme en Santiago, porque tenía la oportunidad de quedarme en Santiago. Una mayor plaza. Sí, tenía plaza ya disponible, pero alguien me dijo, mira, tú tienes que irte a Salcedo, porque tú estás en la población de adulto mayor más grande a nivel nacional, que la tiene Salcedo y San Francisco de Macorís. Una provincia pequeña. Una provincia pequeña. O sea, es como igual que San Francisco de Macorís. Y de verdad lo he comprobado.
Salcedo es una provincia pequeña, pero a pesar de ser una provincia pequeña, tiene una población grande de adultos mayores, porque la mayoría de la población joven se va. Los campos de Salcedo están llenos de adultos mayores. Wow. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en un adulto mayor? Los deterioros cognitivos, dentro de los cuales se engloban las demencias, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, problemas osteoarticulares, los síndromes geriátricos, que ahí se engloban la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la malnutrición, las úlceras. Hay muchas, pero esas son las más frecuentes, las que uno ve en el día a día. Pero en su gran mayoría tienen solución, doctora. Sí, en su gran mayoría tienen solución siempre y cuando el paciente nos llegue a tiempo. Que por eso decía al inicio de la entrevista, los pacientes deben enfocarse en una medicina preventiva, no curativa. Ok, doctora, queremos ya casi, ya al final de la ¿Sí? entrevista, queremos saber su parecer sobre el trabajo que están realizando tanto la Casa de la Tercera Edad de Salcedo como la Casa Comunitaria el doctor Manuel Tejada Florentino aquí en Tenares. Es un trabajo excelente. Yo los felicito a los fundadores, a los que tuvieron la iniciativa, porque eso ha venido a darle otro enfoque incluso a los adultos mayores. No es para que los adultos mayores estén ahí, sino que ha venido a darle otro enfoque, porque el paciente se siente útil. Esa es otra condición. El paciente adulto mayor tiene que sentirse útil todavía. O sea, que no se sienta despectivo, que ya tú estás ahí al final, que tú no sirves, sino que el paciente sienta que todavía él puede dar algo. Y es una parte emocional importante en ellos, porque ellos se sienten que todavía pueden socializar, pueden distraerse, etcétera. O sea, que yo encuentro que eso le ha dado un enfoque excelente. ¿Qué tan importante es para un adulto mayor que viva especialmente en vulnerabilidad que una persona llegue, lo salude mirándolo cálidamente a sus ojos y que le dé un abrazo que él lo sienta? ¿Qué significa para un adulto? Que se sienta, que lo sienta que lo quieren. Sí, sí, porque eso no se, por más que usted quiera, No. Si no se siente, no se Si siente. no se siente, no se siente, pero tiene una importancia emocional ahí. ¿Dónde podemos nosotros encontrar a la doctora Onaney Vargas? Díaz. Díaz, perdón. ¿Verdad que era Vianney Tú Vargas? sabes, no. La doctora Díaz Onaney, nuestra geriatra. presta su servicio en el Centro Médico Social San Rafael de Tenares. El Centro Médico con El Alma. Centro Médico con Alma. Agradecida inmensamente del doctor José Aníbal García por la oportunidad que me brindó de servirle a mi población, a mi gente que quiero. También estoy nombrada a nivel público desde que llegué en el Hospital Pascasio Toribio de Salcedo. Muy bien. Los geriatras tenemos servicios también de visitas domiciliarias. Nosotros realizamos ese servicio, visitamos los pacientes que califiquen para ser atendidos en la casa. Son los pacientes encamados, los pacientes que no tienen facilidad de que lo trasladen a un centro de salud. Eso es de manera privada. De manera doctora. privada. Los pacientes que tienen una condición física que se hace imposible su traslado, nosotros ofrecemos ese servicio también domiciliario. Doctora, ahí hay personas que nos están viendo Sí. la entrevista y tienen adultos mayores. ¿Qué consejo usted le da a esas personas que nos ven para darle un seguimiento a un adulto mayor? Mientras usted respire, dele amor a sus adultos mayores. Dedíquese a ellos. Los familiares que están, por ejemplo, en Estados Unidos, yo le digo siempre, saque dos vacaciones en el año y venga a visitar a su viejito. No venga y váyase a Bávaro. Venga, quédese con ellos, siéntese con ellos, bébase un café con ellos. O el día de su Juegue velorio. un dominó con ellos. Escuche una música con ellos. Escuche una misa. Y A si- los y viejitos si va- les gusta y si- muchísimo la misa. y si Siéntese va- a y- escuchar una misa con ellos. Pero déles calor a su adulto mayor. Su adulto mayor necesita más
calor en esta etapa de la vida, más amor, más dedicación. Dedique un tiempo para sus adultos mayores. Cuando ellos se van, solamente nos queda lamentarnos. ¿Por qué no saqué a mamá a comerse un helado? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no vine? Que ese cargo de conciencia no nos quede. Dedíquele amor a sus adultos mayores y hágalo cuando ellos lo recuerden, cuando ellos todavía tengan una capacidad cognitiva de estar ahí y de saber que usted está ahí con ellos acompañándolos. Tampoco vale la pena que usted ya venga a darle calidad de vida cuando ya no hay tiempo para calidad de vida, cuando ya el paciente está en una cama con una demencia terminal totalmente dependiente que no sabe nada. Déselo cuando esté ahí, cuando sienta que usted esté ahí. Wow, doctora, se nos y sobre eriza, todo, se nos eriza la piel con este consejo de la doctora, porque son tantos los casos, Lincoln, que encontramos de personas adultas que son menospreciadas, despreciadas y que están falta de tanto amor por parte de su familia principalmente. Yo estoy aquí para atender la población adulta mayor. Quiero que aprovechen la oportunidad. Los geriatras somos muy pocos. Y hay que aprovecharlo. Hay que darle calidad de vida a sus viejitos. Hay que prendérsele bombillo y darle calidad de vida. Sí mismo, caramba. Sí. Tienen que darle seguimiento a los viejitos y tienen que llevarlo, no solamente a los viejitos de 90 y de 80 años, a los adultos mayores, los de la tercera edad. Y si van para Bávaro, llévenselo a Bávaro. Llévenselo. Llévenselo. No lo vean como un estorbo. No lo vean como un estorbo. Disfrútenlo. Así ya es. nosotros estamos muy modernos. En los hoteles nosotros encontramos también diversiones para los Espacio adultos para mayores. ellos. Hay Así un es. espacio para ellos. Ya no estamos como antes. Exactamente. Ese era otro tema a discutir, pero vamos a hacerlo en otra oportunidad. No, eso viene ya pronto. Tenemos que habilitar espacios para los adultos mayores. Cuando se construyan canchas, habiliten un espacio que sirva para ellos. Porque yo estoy segura que si el espacio está, ellos lo van a aprovechar. La casa de la tercera edad la están aprovechando. Así es. Entonces hay que habilitar espacio para los adultos mayores. Claro, hay que habilitarlo. Así es. El Conversar. adulto mayor se puede ejercitar, ojalá tenga 90 años. Se Bien. puede ejercitar. Ahí es. Conversar nosotros con la doctora Onaney es un privilegio, doctora, de verdad que sí, pues se nos eriza la piel al escuchar sus palabras, al decirnos usted de qué manera nosotros debemos tratar y ayudar y cuidar a nuestros adultos mayores. Decirle, doctora, que estamos totalmente agradecidos y que este espacio de Despierta HM estará siempre a la disposición para cualquier tema que usted quiera tratar con Gracias. nosotros. ¿Qué otro tema? El próximo tema que vamos a tratar con la doctora Onaney. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Sobre la demencia. Dígame ustedes, ¿qué ustedes quieren? Doctora, Vamos a manejar Alzheimer. Ay, y es muy importante, doctora, porque casi la mayoría de los adultos mayores Tienen deterioro cognitivo. Tienen deterioro. Sí. Deterioro. El Alzheimer Yo es iba- la yo iba a usar demencia otra más expresión. frecuente a partir de los 70 años. Así es que vamos a permitirle a la doctora, cuando ella entienda conveniente, pues que nos visite de nuevo Sí. para que tratemos este tema del Alzheimer, que es una enfermedad que afecta muchísimo a nuestros adultos mayores. Muy bien. Doctora, nos queda solamente despedirla, agradecerle su valioso tiempo, porque de verdad compartir sus experiencias profesionales con nuestro público para nosotros tiene mucha significación. Gracias a ustedes también por la invitación, gracias a los que me siguieron y estamos aquí a la orden. Bien, decirle a nuestra gente que mañana es viernes social. Tenemos un programa súper especial para cada uno de ustedes, esperando que una vez más mañana, cuando el reloj marque las 8 de la mañana, usted esté ahí con nosotros. Mañana nos visita Morenito Swing en nuestro viernes Ay, social. morenito soy. Mañana es día del joven, doctora. Mañana es día de los Muy bien. jóvenes. Así Muy bien. es que Dios Muy me le bien. bendiga mucho y Bye, feliz bye. resto del día. Bye bye.